absorbido. Ya. Ok, entonces los sistemas no solo deben fomentar la salud de los ciudadanos, sino protegerlos frente a los costos de la enfermedad, y los gobiernos deben reducir el regresivo gasto individual en salud y crear sistemas de financiamiento y prepago que reduzcan el riesgo para los ciudadanos. Entonces, este es un tema que se habló desde el año 2000, ¿no? Con el tema donde se empezaban a dar algunas pautas sobre el tema de aseguramiento en salud. El objetivo de la cobertura universal en salud es lograr que todos obtengan las intervenciones y los servicios de salud que necesitan sin correr el riesgo de una ruina económica o empobrecimiento, ¿no? Es decir, una efectiva protección en salud para toda la población, ¿no? Creo que lo estamos viendo ahora en este problema del COVID-19, que tenemos mucha gente que ha sufrido la enfermedad. Lamentablemente los servicios de salud están saturados y tenemos mucha gente que está gastando de sus recursos, por ejemplo, para el gasto del oxígeno, ¿no? Porque ya los servicios de salud han sido saturados y hemos visto, pues, historias tristes de personas que venden a veces su casa, su carro, sus propiedades, sus activos, por tener oxígeno o tener una cama UCI, en fin, ¿no? Entonces, ese es a una ruina económica que pudiera llevarlos a un empobrecimiento. Entonces, el nivel y la distribución de la cobertura efectiva de las intervenciones y de la protección de los riesgos financieros han sido propuestos como un centro de seguimiento de estos avances en la cobertura universal en salud. Este tema de la cobertura fue una palabra que dijo la doctora Midori Viajavich, que fue ministra de Salud en el año 2014. Estos son los preámbulos que tenemos que tener en cuenta, que son los grandes macros sobre las cuales dan partida a la cobertura universal en salud. Una es la transición demográfica, con gran crecimiento de las poblaciones que tienen mayores edades, y hemos visto que, por ejemplo, la vacunación para el tema del COVID se ha iniciado en poblaciones mayores, porque había un mayor riesgo y porque eran las pacientes que más tenían la posibilidad de fallecer. Una transición epidemiológica con un predominio de enfermedades no transmisibles, después de haber tenido un predominio epidemiológico de enfermedades infecciosas, de enfermedades de la infancia y problemas de la salud materna. Eso ha cambiado hacia enfermedades no transmisibles, tipo diabetes, tipo de enfermedades crónicas. Hay grandes inequidades en grupos vulnerables, dados por los determinantes sociales, que ahora se nos están haciendo más evidentes. Hay cambios en las expectativas de las personas, hay un mayor acceso a la información, hay una mayor capacidad de manifestarse, ¿no? Ahora cualquier tipo de problemas rápidamente sale a los medios, ¿no? Y hay una forma de manifestar sus quejas, sus problemas frente a mediatizar todo el tema, ¿no? Y los modelos económicos que están en transición y que están afectados por crisis políticas con efectos en la crisis económica, ¿no? Entonces son estas algunas cosas que dieron lugar luego al tema del aseguramiento, y esto fue puesto en el año 2018. El aseguramiento universal en el Perú se crea con una ley, que es la ley 29344, que fue dada el 9 de febrero del 2009, o sea, ya tenemos más de 10 años con el tema, con la ley de aseguramiento universal, que tiene un reglamento posteriormente y que sale un decreto de urgencia, el famoso 017, que sale el 29 de noviembre del 2019, con los cuales se pretendía terminar o culminar el tema del aseguramiento, o sea, dar las pautas para terminar con que toda persona que resida en el país cuente con algún seguro de salud, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo cómo. Entonces, este es un poco el camino a la cobertura y al acceso universal en salud. Vamos a ver después
si la cobertura de un seguro es lo mismo que el tener acceso a una atención de salud. Entonces, cuando hablamos de cuáles han sido los antecedentes de la cobertura y del acceso universal de salud, podemos empezar a hablar desde el año 1936, donde se crea el primer seguro obrero, ¿no? Un tema que cubría básicamente a los obreros que trabajaban y que había una pequeña aporte que ellos hacían y que les cubría las enfermedades que ellos podían sufrir. En el año 48 se crea el seguro del empleado, ¿no? Con la misma lógica del seguro obrero, pero identifica solo al grupo de los empleados. Ya en el año 80 se crea lo que era el Instituto Peruano de la Seguridad Social, que dura hasta el año 99, en que pasa a ser eSalud, con la misma lógica y que une al seguro obrero con el seguro del empleado, ¿no? Estos dos se fusionan y forman el Instituto Peruano de Seguridad Social, que luego pasa a ser lo que ahora se conoce como eSalud en el año 99. Estos seguros duran desde el año 36 hasta el año 97. Recién en el año 1997 nace el seguro escolar gratuito, el famoso seguro escolar gratuito, que en la lógica de que quienes menos tenían cobertura eran los escolares que estaban después de los 4 a 5 años, que estaban cubiertos por las enfermedades de la infancia, hasta los 17 años era un grupo poblacional que no tenía una cobertura de salud y se decide crear el seguro escolar basado en el grupo escolar, ¿no? Entonces se daba seguro a todo aquel que estaba matriculado en algún colegio. Sin embargo, este aseguramiento, que más o menos duró año y medio, el seguro escolar como tal, o de repente un poco más, se vio que tenía algunas filtraciones. Se llama filtraciones a aquellas situaciones que se dan y que no cumplen con los objetivos para los cuales fue creado un seguro escolar, por ejemplo, ¿no? El seguro escolar era para cubrir en lo posible a todas las personas pobres entre los 5 años y 17 años, y se creyó que el ponerlo como escolar, que estaban matriculados en las escuelas públicas, iban a tener el seguro. Sin embargo, teóricamente el seguro escolar era para población, principalmente población vulnerable o pobre. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que los que estaban en las instituciones educativas públicas, que era para las que les estaba dirigido el seguro escolar, no todas las personas que estaban en una escuela pública, en un colegio público, eran personas pobres y vulnerables, ¿no? Habían algunas personas que tenían algún poder adquisitivo y que estaban en una escuela pública. Y por otro lado, había mucha población en edad escolar que por diferentes razones, entre ellas las económicas, no podían acceder a un colegio, ni siquiera a un colegio público. Entonces, por un lado, teníamos incluidos en el seguro escolar población a la cual no era la población objetivo del seguro, como con la lógica que fue creado, y por otro lado, la población objetivo había mucha que quedaba fuera porque no estaba en una escuela pública, ¿no? Entonces, estas cosas se fueron identificando y vamos a ver posteriormente qué pasa con el seguro escolar. Entre el año 97 y 2000 sale el seguro materno. Entonces, se vio que otro grupo vulnerable era el grupo de gestantes. Entonces, se crea un seguro materno infantil que afiliaba a toda madre gestante y a su niño hasta los 4 años.
Estos dos seguros, el del año 97, el seguro escolar y el seguro materno-infantil, se fusionan y en el año 2001 nace lo que se conoce hasta ahora como el Seguro Integral de Salud, que ha ido cambiando en varios procedimientos, diría yo, pero que básicamente se crea para afiliar a toda persona, inicialmente de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Poco a poco, con el correr del tiempo, a los pobres y pobres extremos se agregan las poblaciones, unas poblaciones vulnerables que fueron escogidas por norma, se fue aumentando, ¿no? Se incorporan grupos vulnerables, como todos los niños, los canillitas, comunidades nativas, se incorporan los bomberos, se incorporan todos los que estaban en situación de no libertad. Y es así como el seguro integral ha venido funcionando hasta el 2019, en que aparece el decreto de urgencia de la cobertura universal, que lo vamos a ver posteriormente. Ya en el año 2009 aparece la ley del aseguramiento universal, donde se empieza a trabajar todo el tema de tratar de que toda la población, pobre y no pobre, tenga algún seguro de salud. No el seguro integral de salud que estaba como población objetivo, la población sin recursos, sino que en la ley de aseguramiento se permitía que empresas privadas y públicas pudieran asegurar a poblaciones diferentes, pero que con alguna norma básica, que la vamos a revisar también, toda la población pudiera ir asegurándose paulatinamente, porque vimos que ese año, que esa ley era progresiva, ¿no? En 2020 fue declarado el año de la universalización en salud, ¿no? Entonces, ese año se suponía que íbamos a trabajar y vamos a ver que de alguna manera se avanzó bastante en el tema de la universalización en la salud. Si queremos definir qué es el aseguramiento, podemos decir que es un proceso que está orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. ¿Quiénes son la población residente? La población residente es aquella, todos los peruanos que tenemos DNI y que residimos en el país, somos población residente. Y también son poblaciones residentes los extranjeros que cuenten con un carnet de extranjería. Y aquí hemos tenido serios problemas durante los últimos años con la gran migración de venezolanos en especial, donde lamentablemente ellos no tienen en su totalidad un carnet de extranjería, tienen otros tipos de carnets que los identifica, pero que no les hacía merecedores o no tenían derecho a tener un seguro, por ejemplo, un seguro SIS, ¿no? Entonces, porque no tenían un carnet de extranjería. Un tema de repente burocrático, pero que lamentablemente impedía, por las normas del país, que se dispongan de un seguro de salud. Disponer de un seguro de salud le permitía acceder a un conjunto de prestaciones de salud con carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. Entonces, como se ha dicho inicialmente, al tener un seguro nosotros vamos a poder acceder a diferentes prestaciones, no solo recuperativas y de rehabilitación, que también fue en el inicio del seguro obrero y del seguro del empleado, era estas personas que tenían el seguro obrero del empleado accedían a prestaciones principalmente recuperativas y de rehabilitación. Posteriormente, ya con la ley del aseguramiento, y ahí se vio que se empezaron a dar atenciones preventivo-promocionales, porque se dieron cuenta que una atención preventiva era mucho más económica y mucho más eficiente al sistema que esperar que el paciente enfermara y tuviera complicaciones, ¿no? Entonces ahora todos los seguros tienen una parte de prevención, ¿no? Entonces diferentes
planes tienen los despistajes anuales, ¿no?, de todos sus asegurados, que les permiten ver y detectar patologías a tiempo, ¿no? Esto en condiciones adecuadas de eficiencia, ¿no? Estas prestaciones, de condiciones de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base de un plan esencial de aseguramiento, que es lo que vamos a revisar posteriormente. Entonces, ¿por qué el aseguramiento universal en salud? El aseguramiento era para garantizar los derechos a la atención en términos de acceso, de oportunidad, de calidad y de financiamiento. Significaba de alguna manera un contrato social que permitía que las personas, aún sin tener recursos, porque principalmente los problemas económicos eran solucionados a través de este derecho de aseguramiento que permitía financiar la atención de salud. Permitía proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento que esté asociado a eventos catastróficos de una enfermedad tipo cáncer o a cualquier enfermedad tipo una insuficiencia renal crónica. Pagar hemodiálisis 3 veces por semana es bastante oneroso. Y también el aseguramiento nos permitía mantener y mejorar la productividad del capital humano, ¿no? También fue mencionado por su compañero que uno de los trasladar el riesgo implica también tener al capital humano en producción, ¿no? Entonces eso también es interesante, importante. Esto es simplemente para demostrarles cuál es la consecuencia en la economía y las familias de eventos. ¿Qué hace una familia cuando tiene un evento adverso en salud? Primero lo va asumiendo con los recursos que tiene, pero poco a poco esos recursos son escasos, desaparecen y empiezan a tienen que hacer algo para obtener recursos, y lo que tienen en un 20%, según este estudio del 2008, que dio lugar a sustentar lo de la ley de aseguramiento, obtenían préstamos, ¿no? Generalmente los préstamos son con altas tasas de intereses y eso significaba posteriormente tener que pagar más. Disminuyeron alimentación y consumo en las familias, ¿no? Un 17%. Y un 12% gastaron sus ahorros o el capital. Sus ahorros, si es que tenían algo de ahorro, o el capital, ¿no? Si es que tenían una tienda, empezaban a vender sus activos, vendían, si tenían alguna propiedad de un carro, de una casa, empezaban a vender, ¿no? Entonces acá tenemos que casi el 50% estaban entre estas tres posibilidades, ¿no? Sin embargo, consiguieron otros trabajos para tener recursos, empeñaron bienes, ¿no? Y esto es las consecuencias de la parte económica, que es bueno siempre tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los principios del aseguramiento en salud? Los principios son 7. Uno es la universalidad, que vamos a irla describiendo. 2 es la solidaridad, la unidad, la integralidad, equidad, irreversibilidad y es un principio que es participativo. El principio de la universalidad, el nombre de aseguramiento universal, que es para todos, ¿no? Pero el principio que está, y que yo preguntaba, ¿cuál es el principio que está detrás de todo seguro? Y que es que se transfiere el riesgo, que es cierto, es el principio de solidaridad. ¿Por qué? Cuando nosotros asumimos un seguro, la compañía que es la intermediaria, digamos, es la que ofrece seguros a poblaciones tipo, digamos, ¿no? O sea, yo quiero un seguro y voy a la compañía de seguros o a veces al intermediario, que es el broker, y ellos me van a preguntar qué edad tienes, qué enfermedades has tenido, ¿no? Todo un riesgo, y me sugieren algunos planes. ¿Qué hacen esos planes? Vamos a tener un grupo de personas, X número de personas, que se afilian a ese plan y ellos calculan, según ese grupo de personas, lo que les llaman siniestralidad, que es de ese grupo de personas, digamos 1000 personas,
con esas características de edad, patologías, etcétera, etcétera, cuántos pueden enfermar. Y lo que ellos hacen es tener una bolsa del aporte mensual o anual que hace cada uno de estas 1000 personas que se deciden ponerse en este seguro. Se hace una fuente y con el principio de teoría solidaridad, o sea, todos hemos aportado a una sola fuente y a la hora que alguien de esos 1000 se enferme, se va a coger de esa bolsa. Por eso ellos calculan siniestralidad, que es su bolsa que ellos juntan, va a ser mucho más que la siniestralidad que han calculado de los gastos. Porque todo lo que está por encima de la siniestralidad, que generalmente está entre el 60%, la siniestralidad del cálculo de cualquier plan de seguro está entre 60 y 70%, todo lo que está por encima, o sea, más del 60%, o sea, entre el 30 y 40%, es parte de lo que el broker o la compañía de seguros tiene como utilidad o como parte del trabajo que ellos hacen. De ahí salen, bueno, todo lo que tienen que invertir en propaganda, en toda la parte de la parte administrativa del propio seguro, y que les queda una liquidez para la empresa, ¿no? La empresa la compañía de seguros no trabaja gratis, ¿no? Tiene que tener una utilidad. Entonces, pero en general hay un principio teórico de solidaridad. O sea, yo transfiero el riesgo a la empresa, pero finalmente lo estoy transfiriendo a ese grupo que hemos formado parte de ese seguro. Muchas veces se ha visto que la siniestralidad, por diferentes razones, se eleva y a veces la compañía de seguros se ve a contar, la siniestralidad llega al 80, 90% y a veces, rara vez, pero puede darse el caso que la siniestralidad casi está al 100%, ¿no? Pero hay un principio ahí de solidaridad que muchos aportan a un fondo común y de ahí salen los fondos para atender a los pacientes que se enferman. Entonces, vamos a revisar cada uno de los principios. La universalidad es el derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política y es la garantía de la protección de la salud para todas las personas residentes, ¿no? El total de las personas residentes en el Perú deben tener una cobertura de salud. A eso se le llama universalidad, ¿no? No debe haber discriminación y esto es para todas las etapas de la vida. La siguiente es el tema de solidaridad, que se refiere al mecanismo de financiamiento mediante la compensación de los aportes entre grupos, ¿no? Hay un tema de que todos aportan al mismo fondo y hay una compensación entre el grupo, porque evidentemente en un grupo de 1000 personas, las 1000 no enferman. Hay personas que nunca usan su seguro en todo el año y pagaron su prima. Sin embargo, otras lo usan muy cotidianamente y hacen un uso mayor de su seguro, ¿no? Si tienes una enfermedad grave, evidentemente vas a hacer un uso mayor que se compensa con los aportes del resto del grupo en el plan de beneficios que has tenido. ¿No? Es solidario también porque es conjunto de actos y normas orientados a compensar el costo de la atención a quien la necesite con el aporte de los contribuyentes y del Estado, ¿no? Aquí hay un aporte, generalmente cuando es un seguro privado es el aporte solo de los contribuyentes. Cuando hablamos del seguro, de seguros públicos, hablamos ya de un aporte del Estado que contribuye para que este seguro se dé. Cuando hablamos de unidad, hablamos de que hasta antes de la ley de aseguramiento había el seguro público tipo el seguro escolar, el seguro materno o el SIS después. Habían los seguros privados, pero cada uno funcionaba independientemente. A partir de la ley de aseguramiento, lo que hace la ley es tratar de dar unidad y de articular unas políticas de aseguramiento que tenían que ser cumplidas por todas las instituciones que tenían que ver con aseguramiento de salud, ¿no? Entonces ellos se dan las pautas para poder dar las prestaciones en salud, para dar la cobertura de salud a los que se les brinda la atención.
La integralidad, que es otro de los principios del aseguramiento, es que se otorgan todas las prestaciones necesarias para solucionar determinados problemas de salud, ¿no? Vamos a ir viendo qué tipo de problemas se va a cubrir con los tipos de seguros. Cada plan tiene un plan diferente y vamos a revisar algunos de estos planes. Y la equidad, que es un tema que se trata de trabajar, que el tema de tener varios planes es de alguna manera trabajar en esto. La equidad significa garantizar el acceso al sistema de salud a toda la población y evitar discriminación por la capacidad de pago o por el riesgo que tenga, ¿no? Entonces, se trata de a los que más necesitan se les da el seguro público, donde no pagan, y sin embargo vamos a ver que hay un régimen semisubsidiado, semi-contributivo, como querramos verlo, y previo al decreto de urgencia, el financiamiento gratuito para la población más pobre y vulnerable, así como mecanismos para evitar la selección adversa, ¿no? O sea, que no accedan quienes realmente lo necesitaban. Actualmente el financiamiento gratuito es para toda la población que no tenga ningún seguro, ¿no? Pero vamos a ver qué tipo de seguro se está cubriendo para toda la población. Otra de las características es la irreversibilidad. Eso quería decir que cuando aparece la ley de aseguramiento, habían grupos como Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que tenían ya derechos adquiridos que les daba un plan de beneficios mucho mayor a los que la ley de aseguramiento previó. Entonces, por eso se puso irreversibilidad, porque los que ya tenían derechos adquiridos no podían sufrir ningún menoscabo a esos derechos que ya tenían. Y por último, otro principio es el tema de que sea participativo. Quiere decir que la ciudadanía ejercía sus derechos en la formulación y seguimiento de las políticas del aseguramiento, ¿no? Esto es algo que es importante tenerlo en cuenta porque se hace participación. Luego de ver los principios, tenemos que ver las características del aseguramiento universal, y esto es que el aseguramiento es obligatorio, es progresivo, es garantizado, regulado, descentralizado, es portable, transparente y sostenible. ¿Qué significan cada uno de estos? Obligatorio porque la ley de aseguramiento universal, como su nombre lo dice, hace que toda la afiliación sea obligatoria a todas las personas, ahora más con el DU 017 para toda la población residente. Es obligatorio, ¿no? El tema ahí era cómo hacerlo obligatorio, porque también en teoría debería ser voluntario, ¿no? Sin embargo, ese es un tema de discusión legal, pero teóricamente debería ser obligatorio. Es progresivo porque se entendió desde el principio que sale la ley de que es gradual y continuo, que busca la inclusión de todas las personas que están residentes en el Perú y que entren al sistema y que tengan una ampliación de la cobertura según los planes que puedan acceder a ellos. Es garantizado porque el Estado, a pesar de que pueda ser un seguro privado, el Estado asegura un sistema de protección social y da las pautas y las normas para que pueda ser una protección social y esto sea garantizado por cualquier tipo de seguro que se tenga, ¿no? El otro lado es regulado. Las reglas que rigen a los diversos actores que están involucrados en el proceso de financiamiento y prestación de servicios están regulados por normas que fueron dados por la misma ley de aseguramiento,
para alcanzar el aseguramiento universal y que son definidas por instancias competentes, que vamos a ver cuáles son las instancias que debemos ver. Y es descentralizado porque se aplica en forma progresiva a nivel nacional, en nivel regional y local, ¿no? O sea, en todo el país. Es portable porque la condición de asegurado, una vez que está incluido en el sistema, lo acompaña en todo el territorio nacional. O sea, yo puedo estar asegurado en Lima, pero puedo viajar y voy a tener derecho a ese tipo de atención en cualquier sitio donde yo me encuentre, ¿no? Voy a poder tener acceso a la atención de salud teniendo mi seguro, digamos, vigente. Es transparente porque el proceso de aseguramiento universal cuenta con mecanismos de gestión que aseguran la rendición de cuentas a la ciudadanía. Ustedes pueden ingresar al mismo SIS, pueden ingresar a Su Salud, que es la entidad que es la superintendencia, y ustedes pueden ahí encontrar información de todo tipo de datos respecto a transparencia de cómo se gestionan toda la parte de los seguros, ¿no? Todos los procesos. Y otra característica del aseguramiento es que es sostenible. El aseguramiento universal es una política de Estado financiada con garantía de su financiamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, el Estado garantiza esa sostenibilidad del tipo de seguro, ¿no? Principalmente del seguro público de salud. ¿Cuáles son los agentes vinculados? Tenemos 3 tipos, hasta 4 agentes o instituciones que están vinculadas al proceso de aseguramiento. Por un lado tenemos un órgano rector, que es el Ministerio de Salud, ¿no? A las instituciones administradoras de fondos, que son las famosas IAFAS, instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, que son todas las que manejan los seguros. Tenemos las instituciones prestadoras, donde están todas las establecimientos de salud que prestan, como su nombre lo dice, servicios de salud, que son las famosas IPRES. Y el cuarto agente vinculado es la instancia supervisora, que es Su Salud, ¿no? La Superintendencia de Salud, ¿no? Que es la que está por encima de las instituciones administradoras y las instituciones prestadoras, y que cumple con las indicaciones y con las normas que el órgano rector del MINSA da, ¿no? Todas las normas que el ministerio da tienen que ser cumplidas por las instituciones administradoras, por las instituciones prestadoras, y la superintendencia tiene que hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, el órgano rector, ya hemos dicho, establece las normas, las políticas, con todo lo que es la promoción, implementación y fortalecimiento del aseguramiento universal en salud. Las instituciones administradoras, como su nombre lo dice, son las encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento de las prestaciones de salud o de las coberturas del riesgo, ¿no? Vamos a ver en algunos seguros que no solo hay atenciones de prestaciones de salud, sino, por ejemplo, en salud tenemos financian la maternidad, ¿no? El seguro natal. Hay financiamiento de sepelios, ¿no? Y así sucesivamente hay algunas otras coberturas, no solamente prestaciones de salud. ¿Qué ejemplos de instituciones administradoras de fondos tenemos? Tenemos el Seguro Integral de Salud, que es una IAFA, es prácticamente la IAFA pública más grande, es exclusivamente IAFA. El Seguro Social de Salud es una entidad, es una institución que tiene una parte de su institución, es una IAFA, que es la parte del Seguro Social de Salud que administra los recursos que recibe de los trabajadores, ¿no? Tiene una parte. Sin embargo, tiene otra parte de la propia salud que tiene los hospitales a su cargo, ¿no? Tiene la organización de la parte prestacional. Entonces,
Salud es sensu estricto, por un lado IAFA y por otro lado IPRES, ¿no? En una misma institución. Las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también son instituciones administradoras de fondos, generalmente tienen una unidad, un órgano que se encarga de administrar los fondos de lo que es el seguro de Fuerzas Armadas. Cada Fuerza Armada tiene su propio seguro con diferente nombre, igual a la Policía Nacional. Y también, por otro lado, las sanidades tienen sus propios hospitales, ¿verdad? Entonces son entidades mixtas, digamos. Las entidades prestadoras de salud, que son generalmente ya puras, algunas de ellas también tienen algunas clínicas, por lo tanto tienen IPRES igual. Las compañías de seguros privados de salud, las entidades de salud que ofrecen servicios prepagados, ¿no? Hay muchas clínicas que ofrecen servicios prepagados tipo Oncosalud, tipo los servicios de paternidad de algunas clínicas que atienden partos, hacen seguros para parto o para cesáreas. Luego hay los autoseguros o los fondos de salud y algunas otras modalidades de aseguramiento que puedan aparecer. Las instituciones prestadoras de servicios de salud son aquellos establecimientos públicos o privados que deben estar categorizados y acreditados. ¿Qué significa eso? Significa que todo establecimiento de salud, cuando se crea, tiene que cumplir ciertas normas para poder ser incorporado como un establecimiento de salud. Y eso quiere decir que tiene una acreditación para poder cumplir sus funciones como entidad prestadora. Luego, ya cuando funciona como entidad prestadora, el Ministerio de Salud, a través de diferentes normas, hace que se le pase un proceso de categorización. Es decir, que el establecimiento de salud tiene que cumplir ciertas normas para ser categorizado como un establecimiento de primer nivel de atención, del segundo o de tercer nivel de atención, o ser considerado un instituto, ¿no? Ese es un tema de acreditación y de categorización de los establecimientos de salud que los hace, que tienen que estar registrados, en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. Con estos dos requisitos de ser categorizados y acreditados, pueden recién los establecimientos brindar servicios de salud a sus asociados. ¿Qué hace entonces la instancia supervisora? Es la Superintendencia Nacional de Aseguramiento, que se encarga de registrar, de autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras y a las instituciones prestadoras. O sea, estas dos instituciones que se complementan para dar la atención, uno asegura y la otra da la prestación, pero tiene que haber relación entre ellas, son supervisadas y autorizadas por la superintendencia, ¿no? Bajo las normas que el órgano rector da a lo largo del tiempo. Esta instancia supervisora garantiza el aseguramiento universal y su promoción, garantiza el uso eficiente y oportuno de los fondos. Ellos son los que ven también la calidad, la puntualidad, la eficiencia, eficacia y la provisión de las prestaciones. Reglamentan la recolección, transferencia y difusión de la información, el establecimiento de los mecanismos de conciliación y de arbitraje, cuando hay problemas entre las IAFAS y las IPRES por algún tipo de algún siniestro, hay mecanismos de conciliación y de arbitraje. Hay transparencia y accesibilidad de la información en resguardo de los asegurados, ¿no? La superintendencia recibe las denuncias de los asegurados para ver que haya información y que haya calidad de atención.
y los asegurados tienen un proceso para poder garantizar estos temas. Y por otro lado, supervisa que el valor de las prestaciones y contraprestaciones interinstitucionales por intercambio de servicios y protejan los intereses de los asegurados, ¿no? Hay varios intentos de hacer contraprestaciones con intercambios institucionales, algunas han estado mucho más mediatizados que otros, para intercambiar servicios, ¿no? Más que intercambiar, yo diría, son servicios a veces que se complementan, ¿no? Hay servicios que no se encuentran en alguna entidad, sobre todo en las regiones, y otra entidad del Estado. O sea, el ministerio no tiene, no sé, pues un tomógrafo y el salud sí lo tiene, ¿no? Entonces ahí pueden hacer una contraprestación intercambiando estas prestaciones de salud, ¿no? Sin embargo, hay algunos problemas en ponerse de acuerdo en las tarifas que debe darse. Entonces, hasta ahí las entidades que intervienen en el aseguramiento universal. Pasemos a ver qué cosa es una condición asegurable. Nosotros hemos hablado de que hay una IAFA que recauda fondos, hay alguien que da prestaciones. Y eso significa que hay un plan que garantiza qué tipo de atención yo voy a tener, o a qué si estoy en un seguro privado, qué plan he escogido y qué prestaciones me va a financiar. Entonces, las condiciones asegurables son estados de salud que se busca mantener, por un lado, porque vamos a hablar también de lo preventivo, en caso de población sana, o de recuperar en caso de población enferma, y que van a ser susceptibles de ser financiados mediante esquemas de aseguramiento, ¿no? Entonces, tenemos estas que son las condiciones que vamos a poder nosotros asegurar, ¿no? El otro tema son las intervenciones. Por un lado tenemos qué condición aseguro, por el otro lado tengo las intervenciones, que son prestaciones y conjunto de prestaciones en salud de carácter promocional, preventivo, recuperativo y de rehabilitación que están orientadas al manejo de las condiciones sanitarias priorizadas para el proceso de aseguramiento. Estas intervenciones son prestaciones que se dan en estas condiciones asegurables, que yo quiero mantener salud o recuperar la salud, ¿no? Esa es una intervención. Y la prestación es la unidad básica que describe procedimientos realizados para la atención de las condiciones de salud de los usuarios, ¿no? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un proceso para un caso de apéndice. Para un caso de apéndice llevo a tener las consultas de emergencia, los análisis en la emergencia, si se necesita una, no sé, tomografía o en algún tema de algún análisis adicional, la intervención quirúrgica, el postoperatorio, la hospitalización. Todo el subconjunto son intervenciones. Y cada una de ellas, o sea, la consulta en emergencia, la consulta posterior, la del análisis, la ecografía, la tomografía, la hospitalización, cada una es una prestación, es una unidad básica que describe diferentes procedimientos realizados para la atención del paciente. Luego tenemos los planes. En los planes voy a ver cuál es la lista de las condiciones que se aseguran e intervenciones y prestaciones que son financiadas por las administradoras de fondos. Entonces, en el plan de aseguramiento yo debo contar con mi condición asegurable y todas las intervenciones y prestaciones que yo puedo recibir, ¿no? Y dentro de estos tenemos tres tipos de planes. El plan esencial de aseguramiento de salud, que es el famoso PEAS, que se está ahorita redefiniendo, porque ahorita hay un PEAS aprobado en el 2011, si mal no recuerdo, que es el PEAS que está vigente hasta la fecha, pero se ha estado en revisión y debe estar, me imagino que pronto, a dar a luz un nuevo, un PEAS modificado. Sobre este plan esencial, que toda persona que tiene algún seguro en cualquier aseguradora pública o privada debe tener, es un plan esencial.
Sobre este plan esencial, las aseguradoras pueden tener planes complementarios, adicionales al plan de aseguramiento, obviamente con diferentes primas, con diferentes tipos de beneficios adicionales. Y hay algunos planes específicos que principalmente estaban dirigidos a los de Fuerzas Armadas, ¿no? Planes muy puntuales. Puede ser Oncosalud, que es un plan muy puntual, solamente cubre cáncer, por ejemplo, ¿no? Son planes específicos de salud. El plan esencial de aseguramiento, ¿qué es? Es elaborado por el Ministerio de Salud, es una lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que tienen como mínimo van a ser financiadas para todos los asegurados, ¿no? Y que tienen algunas garantías explícitas de oportunidad y calidad para los beneficiarios, ¿no? Entonces, ahí hay que ver porque cada plan explicita la oportunidad de la atención y la calidad que debe ser dada al beneficiario, ¿no? Eso garantiza el plan de aseguramiento. Ha sido elaborado por el Ministerio de Salud sobre diferentes estudios de carga de enfermedad, con las prioridades sanitarias, bajo un manejo integral de la persona, con las prestaciones en todo el ciclo de vida de la persona, y incluye todos los análisis de diagnóstico y procedimientos que tienen los planes, y procedimientos que sean efectivos basados en evidencias y análisis costo-efectividad. Y están en relación con la capacidad de oferta del sistema de salud. El plan esencial y los planes que cubre, por decir, el Seguro Integral de Salud, se basan en procedimientos efectivos basados en evidencias. Esto es importante. Muchas veces hay mucha discusión sobre patologías que están todavía en estudio y que en ese estudio aparecen pues medicamentos nuevos y que quieren ser que sean financiadas por el seguro. El seguro, por la norma, se financia procedimientos y medicinas que ya tienen evidencia y que ya han garantizado que son efectivas para tal o cual tratamiento. Todos los procedimientos o mecanismos, medicamentos que están en estudio no pueden ser incluidos en el financiamiento, ¿no? Cuando ya termina el estudio, se comprueba que son eficientes y eficaces, ya pueden ingresar a ser financiados. Y esto está regulado por el tema de la DIGEMIT, ¿no? DIGEMIT hace el estudio y si hay evidencias puede incorporar al medicamento para ser financiada en el listado de medicamentos que puede ser financiado. Entonces, el famoso PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, consta de 140 condiciones asegurables. De esas 140 hay más de 1.100 tratamientos. Dentro de ellos hay 490 procedimientos médico-quirúrgicos, 34 garantías de calidad y oportunidad referidas a las condiciones básicamente materno-infantiles. Entonces, el PEAS cubre el 65% de la carga de enfermedad y cubre más o menos el 80% de la demanda espontánea de la población. Esto es un resumen resumido, por ponerlo de alguna manera, valga la redundancia, de lo que es el PEAS. Sin embargo, acá podemos ver que el PEAS tiene estas 140 condiciones de salud y tiene, por ejemplo, un grupo para población sana, para condiciones obstétricas, condiciones pediátricas, obstétricas y ginecológicas, condiciones neoplásicas para algunos tumores que cubre el seguro, el PEAS, perdón, algunos otros tumores, cubre básicamente 7 cánceres, no todos los cánceres, condiciones transmisibles, infecciones urinarias y de transmisión sexual, algunas otras infecciones, algunas condiciones no transmisibles en salud mental como son ansiedad y depresión, condiciones crónicas y degenerativas, ¿no? Y algunas condiciones agudas, ¿no? Apendicitis, gastritis, cálculo a la vesícula, contusiones, traumatismos, etc., ¿no? Entonces acá ya tenemos una visión más o menos de lo que el PEAS puede cubrir. Otro tema son los planes complementarios. Los planes complementarios, las instituciones administradoras pueden ofrecer sobre el PEAS
planes que complementen. Por ejemplo, ¿no? Si el PEAS me cubre 7 cánceres, yo puedo tener un plan complementario que me cubra todos los tipos de cáncer, ¿no? Eso es un plan complementario al PEAS, ¿no? Y así sucesivamente puedo tener planes que me cubran otras patologías que no están incluidas en el PEAS y que son regulados también por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento. Y luego tenemos los planes específicos de aseguramiento que pueden ser dados en salud, en las Fuerzas Armadas, en las policiales, que poseían mejores condiciones que el PEAS y que por eso se crea que había un tema que se respetaban los regímenes que existían previamente, ¿no? En base a estos regímenes de planes específicos que ya existían. ¿Cómo se financia el aseguramiento en salud? Se financia por 3 regímenes que vamos a pasar a ver. Uno es el contributivo, que como su nombre lo dice, hay una contribución de la persona que se asegura, que es una cotización, ¿no? Que es por cuenta propia principalmente, si es un seguro privado. Y en el caso de los obreros y empleados que tienen salud ahora, hay un aporte del empleador, pero hay una contribución del empleador, ¿no? Entonces, estos son regímenes contributivos puros. Alguien paga el seguro, alguien paga este fondo que dijimos y que de ahí sale para dar las prestaciones según el plan que haya tenido, ¿no? En salud sabemos que hay una cobertura casi total. Luego hay un régimen subsidiado, ¿no? El otro polo. Por un lado tenemos el contributivo que la persona paga o el empleador paga. En este caso el subsidiado es un régimen de financiamiento público total y el seguro integral de salud está orientado inicialmente hacia poblaciones vulnerables y de menores recursos y daba un régimen subsidiado. En las condiciones actuales hay un régimen subsidiado total que cubre todo tipo de atenciones para aquellas personas con poblaciones vulnerables y que se demuestre que es una población pobre o pobre extrema. Sin embargo, tenemos un régimen subsidiado que después vamos a ver cuando veamos el seguro integral, es un régimen subsidiado que solo garantiza PEAS, ¿no? Si yo tengo cualquier patología, cualquier condición asegurable, PEAS, voy a tener un régimen subsidiado. Si me salgo del PEAS, ese régimen subsidiado ya no me lo cubre, ¿no? Entonces hay que ver otro régimen. Y un régimen semicontributivo que es una mezcla de ambos, donde las personas están afiliados por diferentes medios de financiamiento, que puede ser público parcial y aportes del asegurado y del empleador, ¿no? Aquí vamos a ver que en el SIS tenemos regímenes semicontributivos, donde el SIS paga una parte, hay un financiamiento público parcial, pero hay personas que tienen alguna capacidad económica y que pueden pagar no un seguro total, pero pueden pagar parte de. Entonces se ha visto este régimen semicontributivo que pueda ser útil para tener diferentes planes. La articulación de las instituciones prestadoras permite, y esto lo garantiza la superintendencia, permite estandarizar las intervenciones y manuales de procedimientos procesos y procedimientos que se brindan. La aplicación de guías prácticas clínicas que sean estandarizadas para todo el PEAS. Un sistema de identificación tipo DNI que sea universal. Ahora ya antes había el sistema de identificación, cada seguro tenía un carnet de seguro, ahora ya el DNI es el sistema de identificación universal para todo tipo de seguros. Hay criterios de intercambio de servicios que se facilita con el uso del DNI y mecanismos de pago e intercambio de servicios del PEAS en las que intervenga al menos una institución pública, ¿no? Entonces, todos estos son mecanismos que permiten articular las instituciones prestadoras de salud.
les decía yo que en el año 2019, en noviembre del 2019, aparece el decreto de urgencia 017, en que se establecen medidas para el cierre de la brecha. Habíamos dicho que la ley de aseguramiento permitía un aseguramiento universal que se reconoce como progresivo, ¿no? Y paulatino, ¿no? Se iba haciendo poco a poco, porque se entendía que cuando empieza la ley de aseguramiento, el porcentaje de personas aseguradas estaba alrededor del 35, no más del 40%, y la mayor parte de ellas eran salud, ¿no? Y el resto eran seguros privados. Algunos estaba el seguro público, todavía eran los maternos, parte del CIS, pero era relativamente poco, ¿no? Era más o menos un 40% de la población que estaba asegurada. Y se fue creciendo poco a poco a lo largo de los años. En el año 2019, a los 10 años de la ley de aseguramiento, se decide el cierre de brechas. Y se establecen medidas para que toda la población que no tenía cobertura de seguro en el territorio nacional se afilie a la población al CIS, ¿no? Entonces, le dan al Seguro Integral de Salud esta potestad de afiliar a toda la población que no tenga ningún seguro. Pobre o no pobre, o sea, toda la población sin seguro debería entrar al CIS, ¿no? Entonces, ese fue el mandato de ese decreto de urgencia. Y basado en este decreto de urgencia, que fue dado en el noviembre del 2019, el año 2020, los primeros días del año, se decreta o se declara el año 2020 como el año de la universalización de la salud, ¿no? Para difundir la norma, difundir el decreto y hacer que se vayan asegurando toda la población no asegurada. Nos dimos cuenta en el transcurrir del tiempo que la población mucha población no reconocía si tenía o no tenía un seguro, ¿no? Y vamos a ver este tema. Previo al decreto de urgencia, mire, yo les dije que cuando nació la ley de aseguramiento había más o menos un 40% de la población asegurada. En este momento de que sale el decreto de urgencia, había según la población de ese año, que eran 31 millones, acuérdense de esta cifra, 31 millones y medio, digamos, redondeando, teníamos un total de asegurados de 27 millones de personas aseguradas, que hacían un 87% de la población asegurada aproximadamente, de los cuales el Seguro Integral de Salud tenía más o menos 55%, el salud el 30%, policías y fuerzas policiales un 1.9%, más o menos, ¿no? Eso hacía más o menos un 87%. Y había una brecha de aproximadamente 12.5% de personas, peruanos, que no tenían ningún seguro. Este fue previo al decreto de urgencia. Con esto es que sale el decreto de urgencia y su meta eran más o menos 4 millones de personas que faltaban afiliar en ese momento. ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo? En el transcurso del tiempo, y acá tenemos un corte al 31 de agosto del 2020, casi al año del decreto de urgencia. En el año 2020 ya no eran 31 millones de habitantes como en el 2019, ya eran 32 millones 600, y en ese momento ya había una afiliación de 31 millones 100, ¿no? Lo que hacía un porcentaje de afiliación del 95.93%. O sea, habíamos avanzado casi un 7%, ¿no? O 8% en cubrir. Ustedes saben, probablemente por diferentes experiencias, que cuando nosotros empezamos a hacer algo y empezamos a aumentar porcentajes, al principio es fácil aumentar el porcentaje, en este caso de asegurados. Cuando estábamos en el 40, llegar al 50, llegar al 60, llegar al 70, fue relativamente porque hay una gran población de no asegurados y era relativamente fácil encontrar los no asegurados. Conforme esto se va avanzando, las poblaciones no aseguradas cada vez son menos. Por lo tanto, encontrarlas a veces se hace más difícil. Entonces,
El aumentar porcentajes ya al final son porcentajes, es más lenta el proceso. Sin embargo, yo he revisado y la último corte que hemos hecho, del 3 de mayo, preparando la clase, ya tenemos en el año 2021 33 millones de habitantes. Y ojo, tenemos más de 33 millones 100 afiliados. ¿Ah? ¿Cómo ven esto? A ver, Carolina Sainz. Carolina. Sí, doctora. Carolina, no está. Bruno, a ver, ya que te pusiste. ¿Cómo podrías explicar esa? Yo tengo una población de 33.035.000 y tengo población afiliada de 33.100.000. Ah, ¿hay gente que cuenta con más de un seguro? A ver, se supone que su salud, y subimos acá abajo, tenemos SIS, tenemos salud, tenemos EPS, tenemos Fuerzas Armadas y otros seguros. Y salud lo que hace es considerar un solo seguro como válido. Teóricamente acá todas las personas pueden tener uno o más, pero solo están consideradas una vez, perdón. Sí pueden tener más de un seguro, pero se les considera una sola vez en el conteo. Pero es válida tu observación, porque ahora teóricamente tenemos más del 100% de afiliados. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí vemos que cuando hablamos de 33 millones de habitantes, hablamos de población INEI, ¿no? Y tenemos una llamadita, y la llamadita dice población identificada con DNI residente en el territorio nacional al 31 de diciembre del 2020, más población de extranjeros residentes en el Perú al 30 de septiembre del 2019 según INEI. INEI lo que hace es proyecciones de poblaciones, ¿no? Evidentemente, toda proyección no es una población exacta, ¿no? Aparte que a partir del 31 de diciembre del 2020 han nacido muchas personas que no están considerados en los habitantes, pero esos recién nacidos sí o sí están en los afiliados, por un lado. Por otro lado, en un trabajo que nosotros hicimos cuando yo estuve en el Seguro Integral 2 años, y en el tiempo que yo estuve se hizo una campaña para afiliación. En ese momento estábamos tratando de afiliar a más población. Hacíamos campañas en las comunidades nativas, ¿no? Y se iba un contingente por 10, 15 días a comunidades nativas en diferentes naves que iban por los ríos, ¿no? E iban parando en cada una de las comunidades nativas. ¿Y qué cosas encontramos ahí? Encontramos que en muchas de las comunidades habían familias enteras sin DNI, ¿no? Se encontraban principalmente los niños, que son los primeros que se ve, sin DNI. Se llamaban a los padres, la mamá no tenía DNI, el papá no tenía DNI. Y en algunos casos se vio que ni los abuelos llegaban a tener DNI, son poblaciones realmente olvidadas, ¿no? Que no han tenido DNI. Entonces, en ese momento, en el primer viaje que se hizo, aprendimos la lección y ya en los siguientes viajes invitábamos a RENIEC para que pudiera tomarles los datos y poderles proporcionar un DNI. Entonces se les daba DNI y se les afiliaba inmediatamente, ¿no? Porque en el primer viaje lo que se hizo fue darles se les afiliaba, pero con un código que les daba una cobertura temporal. De 45 días, que dada la zona, no era suficiente para que ellos tuvieran tiempo de sacar su DNI en la RENIEC. Entonces después vimos que era mejor ir con la RENIEC
y se hizo toda una campaña para afiliarse. Entonces, tenemos poblaciones de comunidades nativas, de comunidades altoandinas, que no tienen aún DNI, y esa es parte de la población que cuando se les afilia, aparecen afiliados y no están en la población inicial, ¿no? Entonces, eso es que estamos yendo más allá de la población teóricamente identificada por INEI, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, si bien es cierto, la explicación del doble seguro o de más de un seguro es también válida, pero teóricamente la superintendencia, cuando hace este registro, es registro nominal, ¿no? Entonces, si tiene 2 seguros, solo vale una vez el nombre de esa persona, ¿no? Ok, gracias, Bruno. Muy bien, seguimos entonces con el tema. Entonces hemos hablado de aseguramiento universal, pero es suficiente que yo tenga un aseguramiento universal, o sea, que yo tenga mi población 100% asegurada, afiliada a un seguro, para decir yo que le estoy dando cobertura universal. No, porque yo puedo tener a toda mi población asegurada, pero la cobertura universal descansa sobre más cimientos que el solo tener afiliada a la población. Yo puedo tener afiliada a la población, y aquí he puesto como cimiento, como árbol, el CIS, o cualquier otro seguro, pero necesitamos que el sistema de salud responda a los afiliados. Y el sistema de salud responde a los afiliados si tiene un sistema de salud bueno que pueda responder a las necesidades. Y lo que hemos visto en esta pandemia del COVID es que el sistema de salud no estaba preparado para un tipo de pandemia como la que hemos tenido, que la que estamos teniendo. Entonces necesitamos tener inversiones físicas, o sea, infraestructura, hospitales. Hemos visto cuántos hospitales se han hecho en carpas, ¿no? En infraestructura semi construida para crear nuevas camas, crear UCIs, ¿no? Entonces necesitamos hacer inversiones en salud, ¿no? Hacer un sistema de identificación, un sistema de gestión, recursos humanos. Uno de los principales problemas que tenemos ahora para dar la atención y dar la cobertura en las atenciones para el COVID es la escasez de recursos humanos. Lo estamos viviendo en el tema de las inmunizaciones, en el tema de las vacunas, ¿no? Tenemos escasez de personal que está cansado porque se está trabajando de viernes a miércoles continuos, sábados y domingos, ¿no? Necesitamos tener, por ejemplo, telesalud, que nos permite y nos ayuda ahora en esta época de la pandemia y del aislamiento social. Necesitamos que las redes integrales de salud, las RIS, funcionen, ¿no? Que la función salud, que significa todas las prestaciones, las diferentes prestaciones, también trabajen, prestaciones preventivas, que el sistema de atención móvil de urgencias, que es el SAMU, también trabaje, que los servicios complementarios, en fin, hay muchas cosas que tienen que funcionar para garantizar que estos afiliados que tienen su aseguramiento universal tengan también una cobertura universal, o sea, una atención de salud garantizada. Muy bien, entonces si podemos dar cobertura, vamos a hablar, espero que rápidamente, de lo que es el seguro integral de salud. Los antecedentes del seguro ya se los he mencionado, eran el seguro escolar gratuito para alumnos de 4 a 17 años, luego el seguro materno, sale el seguro integral en el 2001-2002, la ley del aseguramiento en el 2009 y en el 2019 la cobertura universal de salud, ¿no? Es algo que ya se los mencionamos. La finalidad que tiene el seguro integral de salud es proteger la salud de los peruanos que no tienen ningún seguro de salud, priorizando, y vamos a ver después esto de priorizando poblaciones vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿ya? Resolver el
limitado acceso a los servicios de salud por barreras económicas, así como culturales y geográficas. Uno de los principales problemas de acceso a los servicios de salud en estudios que se hicieron antes de la aparición del CIS era barreras culturales, sí, barreras geográficas también, pero la mayor barrera que había era el económica. No tenían plata para pagar, en algunos casos, las bajas tasas que cobraban los servicios públicos, pero ni aún esas tasas bajas podían ser cubiertas por la familia. La otra finalidad del seguro integral es mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, ¿no? Porque se le está dando por la producción y para dar las prestaciones a estos asegurados, ¿no? A través de identificación de usuario y priorizando el componente, bueno, materno-infantil, aunque ahora ya no es solo materno, sino todas las prestaciones. Las competencias del seguro integral es una IAFA, por lo tanto es una institución administradora de fondos, que es responsable de administrar económica y financieramente los fondos destinados a financiar prestaciones de salud y otras, a fin de ofrecer coberturas de riesgos en salud a sus afiliados. Prestaciones de salud, creo que las conocemos, prestaciones preventivo, recuperativo, rehabilitación, y otras, y aquí tenemos el sepelio, por ejemplo, el traslado de pacientes, que no son cobertura de prestación, son atenciones más o menos administrativas, pero que también son financiadas por el Seguro Integral de Salud. ¿Cuáles son los tipos de seguros que brinda el Seguro Integral de Salud? Son 5 tipos los que brinda el Seguro Integral de Salud y los vamos a revisar rápidamente. Los tipos de seguros subsidiados, en los subsidiados tenemos 2. El seguro integral gratuito total, para ponerlo y decirlo seriamente, que ofrece cobertura integral total 5 por 1. Aquí identificadas a personas, familias identificadas en condiciones de vulnerabilidad. Aquí están los pobres y pobres extremos. O sea, si yo detecto actualmente, aún con el aseguramiento universal, persona en pobreza y pobreza extremo, yo la voy a afiliar al CIS gratuito, ¿no? Y tiene acceso a una cobertura al 100%. Aquí están también algunas poblaciones vulnerables que vamos a mencionar en la siguiente lámina. El otro tipo de seguro subsidiado es el CIS para todos. Este es el CIS que nace con el decreto de urgencia. El decreto de urgencia crea un tipo de seguro que es el CIS para todos, que como su nombre lo dice, es para toda aquella persona que no tiene seguro y afilia al CIS para todos. Este, que nace con el decreto de urgencia, garantiza solamente el plan esencial de aseguramiento, o sea, las 140 condiciones asegurables. Y este es independiente de su condición económica. Si alguien no tiene seguro y puede ser rico, tiene derecho a este CIS para todos. Y si es pobre y pobre extremo, haré un estudio a través del Ministerio de Inclusión Social, veré si está catalogado como pobre y pobre extremo, y lo podré pasar de CIS para todos al CIS gratuito, donde le da una cobertura total. ¿No? Pero este CIS para todos es el que cubre sola el plan esencial de aseguramiento en salud y es el que nace con el decreto de urgencia 017 del 2019 y es para toda persona que no tiene ningún seguro. Cuando les hablaba del CIS gratuito, les mencionaba que era para pobres y pobres extremos, y fueron saliendo varias normas, leyes, que incluyeron en este CIS gratuito a varios grupos, pequeños grupos poblacionales, por ejemplo, los beneficiarios de reparaciones en salud, algunos casos dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están incluidos los escolares de Caliwarma, unos ex trabajadores de un decreto de urgencia, a todas las gestantes, este fue un decreto supremo del año 14, los jueces de paz están incorporados, los bomberos voluntarios,
Los menores de edad residentes en los CARS, en los Centros de Atención de Rehabilitación. Aquí hubieron un grupo de nacionales ecuatorianos, niños de 0 a 5 años, junto con las gestantes, ¿no? Los dos decretos. Personas en situación de calle detectadas por el Ministerio de Inclusión, de mujeres y poblaciones vulnerables. Personas internos en centros juveniles del Poder Judicial. Personas internas en el INPE, pueblos indígenas de la Amazonía y residentes de centros poblados focalizados. Todos estos grupos están en el SIS gratuito, ¿no? Con cobertura total. Los otros tipos de seguros son los semicontributivos. Ahí tenemos el SIS independiente, el SIS emprendedor y el SIS microempresas. En todos estos casos hay un subsidio parcial del Estado, pero hay una contribución de la persona. En el caso del SIS independiente está para personas que, como su nombre los dice, son trabajadores independientes, tipo electricistas, gafiteros, dueños de peluquerías, a veces los dueños de restaurantes que no tienen una empresa, ¿no? Los que trabajan en mercados, que son trabajadores independientes, estudiantes universitarios, menores dependientes, personas de tercera edad que residen en el territorio nacional y que pueden tener algún aporte. Y los aportes son mínimos, para más o menos son 40 soles mensuales, y para personas, creo, mayores de 60 años es 68 soles mensualmente, ¿no? Ese es el SIS independiente. El SIS emprendedor es para cobertura de aquellos que trabajan, que tributan a la SUNAT a través de un nuevo régimen simplificado, ¿no? Los que trabajan en este régimen tienen derecho, con el aporte que hacen en SNRUS, tienen derecho a tener la afiliación al Seguro Integral de Salud, y el Estado financia el aporte de ellos, que es bastante pequeño. Y las SIS microempresas, aquí la microempresa se junta con todos sus trabajadores, hacen un aporte mensual de más o menos 15 soles por trabajador, y también tienen derecho con un financiamiento público al resto para el resto de la cobertura de salud. Entonces tenemos SIS independiente, SIS emprendedor y SIS microempresas como tipos de seguros semi-contributivos. Aquí rápidamente, para ver que el SIS para todos y el SIS microempresas solo dan cobertura PEAS, ¿no? El SIS para todos es que no da cobertura PEAS, y las microempresas también solo dan cobertura del PEAS. Los otros tipos de seguros, tanto el SIS gratuito como el SIS independiente y el SIS emprendedor, sí da cobertura universal a todos, o cobertura total, perdón. Y para el caso de la emergencia sanitaria del COVID, que es la que estamos viviendo ahora, todos los seguros sí darán cobertura al COVID, ¿no? O sea, un SIS para todos, si hace COVID, está cubierto, a pesar que el COVID obviamente no existía cuando fue creado el PEAS, no está incluido en el PEAS, pero sí, si hay una persona que tiene un SIS para todos, sí tiene cobertura de COVID, incluyendo CPD. ¿Cuáles son los procesos que se dan en el Seguro Integral de Salud? Tenemos un proceso de afiliación, que ahora es una afiliación, antes se hacía una afiliación individual, ahora tenemos mecanismo de afiliación masivo, porque como se hace a través del DNI, pudimos tener, por ejemplo, la RENIEC facilitó al SIS la posibilidad de afiliar a todos los que se identificaron y se filtraron de la RENIEC, a todos los que tenían DNI que no se les identificaba con algún otro seguro, tienen un SIS para todos. ¿No? El otro tema es la prestación, que es lo que da el establecimiento de salud a la cual es referido el paciente que tiene este seguro, y que puede ser cualquier establecimiento, si es SIS, cualquier establecimiento de salud público. ¿Cuáles son los mecanismos de pago que se da? El mecanismo de,
Entre la IAFAP-SIS y la IPRES debe haber un convenio para la atención. Como los dos son públicos, no es un contrato, sino es un convenio de atención, ¿no? Que se firma año a año, el SIS firma con todas las entidades públicas y permite dar atención. Este mecanismo de pago que se hace entre el SIS y las instituciones prestadoras se hace por dos mecanismos de pago. Un mecanismo capitado y un mecanismo por prestación. El capitado se hace para los primeros niveles de atención y se paga algo así como una prima por persona de la población que es de la jurisdicción, por población, ¿no? Hay un pago que es a rajatabla, ¿no? Un solo pago para todos, y eso es lo que recibe la institución prestadora para atender a toda la población en primer nivel de atención. Para el tema de los hospitales sí hay pago por prestación, ¿no? Por el tipo de prestación o procedimiento que realiza, se les paga a estos hospitales. Y la modalidad que se da es, lo que más se está usando ahora es lo prospectivo. Empezando el año, el SIS da, según el histórico de años anteriores y según la población que tiene, o según el capitado, se da un adelanto, digamos, de lo que va a gastar, o lo que supuestamente va a gastar en el año. Y conforme va dando atenciones, tiene que ir rindiendo al seguro integral, ¿no? Esa es la modalidad de pago prospectivo. Y hay otra modalidad de reembolso, o sea, si yo me dan un prospectivo y yo lo gasto en poco tiempo, el resto me va a venir por reembolso, ¿no? Conforme voy gastando, me van reembolsando lo que voy gastando. ¿Cuáles son los derechos del asegurado? Bueno, los derechos del asegurado son muchos. Uno es a ser informado sobre los beneficios, sobre las exclusiones, sobre cuáles son los servicios que le puede brindar, ¿no? Si tengo un PEAS, si solo un PEAS, tengo que decirle que solo está cubierto el PEAS, ¿no? Cuáles son las exclusiones, cuál es el estado de su salud, cuál es el diagnóstico, cuáles son los riesgos, los beneficios de los procedimientos. Obviamente hay una firma de un beneficio, de un consentimiento informado, cuáles son las alternativas del tratamiento, cuáles son los costos de atenciones que no están cubiertas, ¿no? Atenciones de emergencias, los traslados, a recibir atención de salud de calidad y a decidir libremente. El paciente decide libremente si accede o no a los diferentes procedimientos que yo les pueda otorgar o proponer, ¿no? Muchas veces se dice que el paciente debe tener una cobertura total, sobre todo el SIP subsidiado, pero también hemos visto que una de las características es que yo debo dar un tratamiento que esté científicamente comprobado, ¿no? Muchas veces, en muchos sitios, sobre todo en institutos, hay muchas cosas que están en investigación todavía y que el profesional indica que pudiera usar, sobre todo para enfermedades crónicas, para enfermedades raras, hay mucha indicación de tratamientos todavía no científicamente aprobados, digamos, ¿no? En estos casos hay que explicarle al paciente que ese tipo de tratamientos no está cubierto por el seguro. Y si ellos quieren utilizarlo porque creen que les va a hacer bien, pueden hacerlo, pero por cobertura del propio paciente, ¿no? Entonces, el seguro les va a cubrir medicamentos que estén aprobados científicamente. Todo medicamento que esté por fuera de eso tiene que ser cubierto por el propio paciente. Otros derechos, al recibir medicamentos, los medicamentos los que les decía, a conocer la identidad del personal que lo atiende, por eso se pide que todo personal que atiende debe tener su photocheck con su nombre claramente identificable, a la confidencialidad de la historia, a aceptar o rechazar la participación de la docencia y en investigaciones, tiene derecho a educación en salud y a presentar consultas, quejas y reclamos, ¿no? Entonces el libro de reclamaciones debe estar siempre disponible. Hemos visto el PEAS todo lo que cubre, ¿no? Y el PEAS está
tanto la parte preventivo como todo lo recuperativo, ¿no? Todas las partes ambulatorias, hospitalarias, quirúrgicas, emergencias, atenciones de maternidad del recién nacido, y en todos los casos incluye los medicamentos previamente y debidamente científicamente comprobados, los insumos de igualmente, exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos, ¿no? Todo eso es cubierto por el seguro. Aparte del PEAS, hay otros servicios que da el seguro integral, y es el transporte aéreo terrestre hasta por un monto máximo de 630 soles. Aquí tenemos algunos problemas, ya algunas líneas aéreas no, antes lo daban, se pagaba, el SIS reconoce hasta 630 soles por transporte aéreo, pero cuando trasladamos pacientes no se ocupa un solo asiento, ¿no? Cuando el paciente viene en camilla, ocupa 3 hasta 4 asientos, porque ocupa toda una parte del avión, ¿no? Entonces el avión pide pago de todas las sillas que deja de vender boletos individuales. Paga sepelios, el SIS reconoce sepelios a un monto máximo de 1.000 soles. El paciente asume el sepelio y posteriormente presenta los papeles de haber asumido el sepelio y se reembolsa hasta un... Para los casos que se han dado desde marzo del año pasado a la fecha, les dije que el SIS cubría la atención de COVID, y entre la cobertura del COVID también hay un pago total por cremación o por inhumación. Ustedes saben que al principio de la pandemia, en el año entre marzo y mal no recuerdo, mayo del año pasado, la prioridad era cremar a todos los fallecidos, ¿no? Posteriormente se vio que podían ser inhumados, y a partir de mayo ya se paga inhumación también, ¿no? Entonces, hay cremación o inhumación, eso es elección de la familia, y hay un reembolso que es un reembolso total, pero que es contratado no por la persona, no por la familia, sino por la entidad prestadora donde fallece el paciente. Y en el caso de que fallece en domicilio, la DIRIS correspondiente asume ese contrato. Y generalmente lo que han hecho las DIRIS o los hospitales es contratar alguna empresa funeraria o algún, ¿cómo es? Pues alguna empresa funeraria, y contratan un número de nichos para poder, un número de servicios funerarios para poder tener algo un poco más cómodo el tema del pago de los servicios. En el tema de exclusiones, el seguro integral de salud es el gratuito total, tiene 3 exclusiones claras: cirugía estética o cosmética, que no la cubre, la atención fuera del territorio nacional, y el SOAT. En toda persona que es afiliado al seguro integral gratuito, que tiene un accidente de tránsito por un tercero que debe tener SOAT, el SOAT debe cubrir hasta que el SOAT se vence, que es más o menos 20.000 soles. Terminado el SOAT, recién el SIS puede asumir la cobertura del paciente. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Las atenciones fuera del territorio nacional, el seguro integral de salud como tal no cubre. Sin embargo, dentro del SIS hay una parte que es el Fondo Intangible Solidario y Salud, famoso FISAL, que sí da atenciones para tratamientos, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, financia hemodiálisis, financia cánceres, financia enfermedades raras y huérfanas, y trasplante de médula. Para estos casos sí es posible una atención fuera del territorio nacional, siempre y cuando esa atención por la que va fuera del territorio nacional no se realice en el país, ¿no? Pero si no se realiza en el país, sí puede ser enviado para esos casos excepcionales que cubre el FISA.
Creo que hemos hablado, el reembolso es el reconocimiento de los gastos incurridos en la prestación, generalmente es en el nivel de hospitales, 2-3. Hay una auditoría que realizan en los formatos que debidamente deben estar y han sido cubiertos. Y el reembolso es solamente de los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Son los que están directamente relacionados a la prestación, que son medicamentos e insumos, nada más. No hay los gastos fijos, no se reconoce personal, no se reconoce infraestructura, ni el uso de los equipos. Que está en el gasto fijo, que son los establecimientos de salud, que están cubiertos por el presupuesto que da el Tesoro Público a inicio de año. También ya les expliqué lo que era el pago capitado, que era el pago por población asignado y que era para los primeros niveles de atención. Simplemente como información, se formó la lámina. El presupuesto del CIS, simplemente ya como conocimiento, es los años, a partir del 2010 aparece el Seguro Integral de Salud, hasta el 2021, nace con 517 millones y este año tiene 1.964 millones, ¿no? Entonces, esta es la curva de crecimiento, hubo un pico en el año 2018, luego baja y ahora estamos más o menos en 1.964 millones. En el año que sale, el año pasado, hubo un incremento de 180 millones más o menos de incremento para el CIS. Y ya esto como para hacer un poco de difusión también. Estos son los canales del CIS que están a los servicios 24 horas y con las cuales pueden afiliar, ¿no? Entonces ustedes pueden llamar a la central telefónica 514-55-55 opción 1, al WhatsApp que está ahí, 941-986-682, al cis@cis.gov.pe o a redes sociales, tienen Face, tienen Twitch, tienen todas las redes sociales donde pueden encontrar cómo afiliarse al seguro integral. Ya saben que si no tienen DNI, que si no tienen ningún seguro, solamente con su DNI a través de estos canales van a poder afiliarse rápidamente, por lo menos al CIS para todos que les cubre PEAS. Si quieren aumentar la cobertura del seguro, se inscriben al PEAS y hacen una gestión y pueden pasarse al CIS independiente pagando 39 que les da una cobertura total de atención. Entonces, todos esos 23 que me dijeron que no tienen ningún seguro pueden incorporarse a través de estos CIS para todos. O si no, su salud y verificar si es que realmente no tienen ningún seguro. Varios se van a sorprender que de repente ya están asegurados en algún seguro y si no en el CIS, porque si han tenido DNI, el CIS ha hecho afiliaciones masivas y de repente ya tienen CIS y no se han enterado. Entonces, veámoslo. Aquí les dejo las fuentes a donde pueden visualizar, ingresar al CIS para poder incorporarse si quieren o si tienen a bien difundirlo para personas que encuentren que no tienen ningún seguro y puedan afiliarlo al CIS, al Seguro Integral de Salud. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nadie levanta la mano. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Nicole abandonó. A ver, ¿alguien? Ok, si no hay preguntas, muchas gracias a todos. Ok, muy bien. Gracias a todos. Muy bien.
voy a colgar la clase en el aula, ¿ya? En el aula para todos.